a la resistencia a la insulina porque tiene mucha relación con los factores dietéticos, el exceso de grasas en la dieta, generan estos acúmulos de triglicéridos en el hígado, no pueden metabolizarse con la misma rapidez que se ingieren y por tanto evolucionan desde un hígado graso, conocido como el NAL, hacia un NASH, la cirrosis hepática no alcohólica, y finalmente a la fibrosis hepática o cirrosis. ¿No? Nutricionalmente hablando, estos pacientes son afectados porque tienen una mayor ingesta calórica que el gasto energético que presentan. Es muy común hoy por hoy tener este patrón alimenticio por las dietas que ya hemos conversado, los patrones que se están está aumentando la prevalencia dentro de nuestro medio. Igualmente, las dietas que son ricas en fructosa, en grasas trans y en azúcares simples también pueden progresar a NASH por las vías que hemos visto en la primera fase, glucólisis, a la génesis de lípidos, hay simplemente un paso. ¿Okay? Entonces, si acumulamos tanto glucosa como exceso de grasas, lo más probable es que se lo acumule a la larga el triacilglicérol, componentes como el triglicérido en el hígado. Nutricionalmente hablando, entonces, nos conviene reducir del 20 al 30% la energía sobre la ingesta habitual. Es un poco más restrictivo que los patrones alimentarios, como solo el síndrome metabólico. Estamos hablando de reducir hasta 1000 kilocalorías por día. En cuanto a la pérdida de peso, se espera que esto llegue hasta el 10% de peso y obviamente está validada la dieta mediterránea por lo equilibrada que es. Igualmente hay que suplementarlo con vitamina E, sobre todo en pacientes que no son diabéticos, vitamina D y vitamina C. Están prohibidos todos aquellos productos, como comentaba en el objetivo anterior, fructosa, grasas trans, azúcares simples o derivados que puedan llevar respectivamente los triglicéridos. Entonces, el jarabe de maíz, que es un edulcorante calórico, que tiene amplia capacidad de dulzor, está contraindicado. Igualmente, las bebidas azucaradas son muy frecuentes en el medio y finalmente las grasas saturadas. Por eso, la primera elección del curso es el Bueno, en cuanto a la guía, las guías ESPE que están disponibles en la red, la más actualizada con respecto a patología hepatobiliar es del 2021 y recomienda, sin hablar de un patrón determinado, una dieta hipocalórica más la realización de ejercicio regular. En cuanto a la dieta mediterránea, sí habla sobre un impacto sobre la histología hepática y la restricción calórica aislada que puede proveer esta dieta. Entonces, se puede configurar aquí un patrón para que nosotros podamos decirlo a nuestros pacientes. En cuanto a la hepatopatía alcohólica, encontramos que la principal causa obviamente es el etanol, ya que va a generar daño selectivo, va a generar inflamación, necrosis y fibrosis en el hígado. Esto lo vamos a asociar con diferentes deficiencias de tiamina, de ácido fólico, de zinc y vitaminas, sobre todo del paciente joven. Por tanto, nutricionalmente hablando, nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene una desinfección proteico-calórica que puede ser grave. Estos casos se pueden reportar hasta en 8 de cada 10 pacientes cirróticos. Está heredada en nuestro medio. Se presenta sarcopenia y deficiencia de grasa de masa magra en general. Y también puede cursar con diferentes tipos de síndromes neurológicos, como el síndrome de Wernicke, o también una exacerbación, un tipo de descompensación de la cirrosis, que es la encefalopatía. En cuanto a la fisiopatología nutricional, a nosotros nos compete hablar que el hígado es el órgano que se encarga de principalmente la síntesis proteica y también de la albúmina, entre tanto, y los diferentes factores de la coagulación. Como ya comentábamos, en la primera fase también tiene funciones de almacenamiento, tanto el glucógeno, de diferentes vitaminas y minerales. Detoxifica el cuerpo a través de la liberación del amoníaco y otros fármacos. El metabolismo en el primer paso es aquel que pasa por el hígado. Y finalmente regula el metabolismo lipídico. Como es un órgano tan crucial, está relacionado, si eso no absorbe directamente algún nutriente, pero se encarga de almacenar, detoxificar o regular, es importante y directamente relacionado con el consumo de Para que se genere la estetosis, la enfermedad hepática crónica, hay un hipermetabolismo hepático, o sea, hay un mayor requerimiento de las calorías. Igualmente hay colestasis porque hay una disminución de todas las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Igualmente hay, en el caso de una complicación como la encefalopatía hepática, hay dificultad para metabolizar todas las proteínas. Estas se acumulan, luego se metabolizan, el amonio se acumula, aumenta y eso es lo que genera el cefalopatía.
cuanto a la citis de disgeusia, provoca que nuestro paciente tenga una disminución de la ingesta y también condiciona en otros casos a una anorexia. En cuanto a la sarcopenia hepática, como ya vimos, hay una pérdida de masa muscular que se encuentra en pacientes que pueden aparentar un índice de masa corporal normal. Pero recordemos que la limitación de este índice solo nos habla de la relación peso-talla. Pero ¿qué pasa si el paciente ya tiene así? O el paciente tiene un mayor acúmulo de grasa científica? No necesariamente estamos hablando de que el paciente tiene un adecuado estado nutricional. En nuestra evaluación, entonces, se han validado diferentes herramientas específicas para estos pacientes, como el LDAS, el Liberty Assist and Nutrition Screening Tool, y también la medición de la fuerza de presión manual con dinamometría. Hay otras escalas como el VIA, el DEXA, para medir la masa magra. Y en cuanto a qué indicadores nos pueden ayudar clínicamente para evaluar este paciente, es que evaluemos una pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, que evaluemos niveles bajos de albúmina, menos de 2.8. No es específica, sabemos que la albúmina se puede comportar como un marcador inflamatorio, dependiendo de si está asociada a alguna infección bacteriana o no, tiene algún otro trastorno, pero puede ser más útil en pacientes, por ejemplo, para seguimiento. Igualmente, consideramos que es un paciente que puede tener ya alguna alteración sistémica, que puede estar descompensando, entonces no es un marcador digno al 100%. Igualmente, el IMC más la pérdida del cuerpo. Si hablamos de qué cosas querríamos darle a este paciente, evaluamos que la energía debe ser un poco más amplia, entre 30 y 35 kilocalorías por día, 40 si está en algún estado hipercatabólico, por ejemplo, una infección. Y en la proteína, aunque clásicamente se habla de la restricción de proteínas para el paciente con hepatopatía crónica, la evidencia actual nos demuestra que la restricción de proteínas es innecesaria. ¿Ya? No se debe restringir hasta la encefalopatía leve. Si estamos hablando de una encefalopatía moderada, generalmente hay otros factores asociados por los cuales probablemente tenemos que hacer una restricción en general de proteínas. Pero no corresponde directamente a restringir las proteínas. Ya sabemos que su función tiene que seguir siendo lo más estructural posible. En cuanto a la grasa, salvo que el paciente presente una estetorrea asociada, por ejemplo, estamos hablando de hepatopatía alcohólica, no es necesario restringirla, pero sí hay que priorizar todas las grasas monoinsaturadas. Si ya estamos hablando de suplementos enterales, las fórmulas para paciente hepático ya tienen esta consideración, tienen una mayor proporción de monoinsaturadas que poliinsaturadas. En cuanto a la fibra, no es necesario aumentarla de por sí. Si hay encefalopatía, es necesario para poder regular la frecuencia de defecación y al mismo tiempo para poder regular la microbiota, ya que uno de los tratamientos es la encefalopatía es la lactulosa para poder eliminar más rápidamente el bolo fecal contaminado. Entonces nosotros necesitamos volver a equilibrar nuestra microbiota. Finalmente, si presentamos hiponatremia, tenemos que restringir los líquidos, si no, no es necesario en un paciente que tiene hiponatremia. Igualmente, solo si encontramos la citis de tensión. Una vez liberada la citis de tensión, podemos recalcular los nutrientes. En cuanto a los micronutrientes, es importante que la vitamina A tiene como una consecuencia de la cholestasis, puede ocasionar en el paciente. Nos sirve más para poder identificar esta clínica asociada a qué micronutrientes está deficiente. Si encontramos malasia, obviamente encontramos una deficiencia de vitamina D y todas aquellas, por ejemplo, todas las ADI. Si presenta una coagulopatía, generalmente es por una síntesis reducida de la vitamina K. Esto es relativamente frecuente porque el hígado es uno de los órganos que más se va a afectar en su práctica clínica. Entonces es importante hacerle seguimiento. Cuando tenemos falla de órgano, muchas sociedades coinciden que el criterio de falla de órgano es evaluar el INR más de 1.5 o evaluar las plaquetas, que tiene una relación directa con cómo está funcionando nuestro hígado. Por tanto, la suplementación con vitamina K se tiene que hacer con mayor frecuencia la primera carrera. Si hablamos del zinc, se puede traducir como disgeusia o también encefalopatía, por lo cual podríamos estar hablando de una cirrosis alcohólica. En cuanto al selenio, normalmente está relacionado con el déficit inmune y está más relacionado con la enfermedad hepática crónica de origen viral. La enfermedad viral que más progresa a cirrosis hepática, ¿cuál es? ¿La hepatitis B o la hepatitis C?
más, quién da menos, quién da dice otra, quién dice no. ¿Qué las respondo? En cuanto a la tiamina, obviamente relacionado a su deficiencia, relacionado con el síndrome de Wernicke, con tipo de encefalopatía, también relacionado con el alcoholismo, que no necesariamente tiene que ser crónico, pueden haber estados agudos que la generen, y también hay deficiencias en los folatos en los pacientes alcohólicos. Para la encefalopatía hepática, la guía y su referencia también nos hacen notar esto. Preservar el nivel de proteínas es importante, tenerlo a través de una fuente vegetal y suplementar tanto zinc como fibra soluble porque van a modular nuestra microbiota y detoxificar el amor. Se pueden usar diferentes colaciones o a veces muchas colaciones en el entorno hospitalario te quedas como, ¿qué es una colación? No es equivalente a un tentempié, pero tampoco es una comida completa. ¿Qué quiere decir? Puede ser un suplemento, puede ser un yogur, puede ser una leche fortificada, pero que tenga los tres componentes, que tenga lípidos, proteínas, carbohidratos, que no sea único exclusivo, pero que sí tenga carbohidratos complejos en este caso, porque va a disminuir la proteínización. Esto va a beneficiar a que nuestro paciente que tenga menos proteínas, tenga mayores proteínas para que se pueda cumplir su peso. La importancia en este caso, por ejemplo, de la fibra es que va a disminuir la absorción de amoníaco. Por ejemplo, los prebióticos y probióticos van a equilibrar nuevamente la microbiota intestinal. Y si reducimos la proteína de origen animal, en fases sobre todo severas o agudas, esto nos puede dar cierto beneficio, pero es temporal. Por eso es que la evidencia nos dice que no hay que restringir las proteínas, porque sí se puede preferir de origen animal, ¿ya? O aminoácidos de cadena ramificada, ¿ya? El efecto propio de los ácidos aminoácidos de cadena ramificada es que van a mejorar los síntomas y el metabolismo muscular. Por eso es que hay fórmulas enterales, fórmulas parenterales para preparación de paciente hepático que vienen fortificados, bueno, vienen estructurados con mayor proporción al 7 al 8%, es lo que van a encontrar en Terex 7.5, en Terex 8% de aminoácidos de cadena ramificada, justamente para beneficiar la disminución de la proteílisis. ¿Ya? ¿Qué tipo de alimentos están contraindicados? Pues aquel que lo ha generado, el alcohol, la sal, porque empeora la citis y la infección portal, que fisiopatológicamente tiene mucho que ver con la cirrosis o la fibrosis hepática. Las grasas trans, que nuevamente aumentan la inflamación, y eso no hemos entendido porque perpetúan la patología de la cirrosis. Y las carnes rojas en exceso, porque también aumentan el amonio, la descomposición intestinal y pueden exacerbar complicaciones como el encefalopatía. Los ayunos prolongados también aumentan la proteílisis hepática, entonces nuevamente generamos una descompensación en un paciente que ya tiene un metabolismo complicado. En cuanto a las etapas, holísticamente hablando, si hablamos de un paciente con una cirrosis child A o child B, la dieta tiene que ser normoproteica, de preferencia que no tenga sal añadida y que tenga carbohidratos fraccionados. Si el paciente está cursando con una complicación, sea un child C, hay que brindar altas cantidades de energía, proteínas a través de aminoácidos de cadena ramificada y brindar lo que conversábamos, que son las colaciones nocturnas con carbohidratos complejos. En tanto, si el paciente cursa con una ascitis, nuevamente la importancia de reducir el sodio y también de brindar diuréticos a dosis moderadas. Los cambios desde hace 10 o 15 años han sido en postular que los diuréticos moderados y monitoreados permanentemente pueden ser más beneficiosos que dosis top a un paciente que tiene una crisis de tensión. Si encontramos que el paciente tiene un hepatocarcinoma, la nutrición tiene que ser hipercalórica e hiperproteica si se presenta. En este caso, bueno, hablando de la génesis, no es común que lo encontramos con la guía de la ESPE, que es la más actualizada, habla que nuestro paciente con enfermedad hepática crónica tiene que evitar los periodos de ayunos prolongados. Eso significa más de 6 horas. ¿Qué cosa quiere decir? Que nuestro paciente tendría que comer idealmente de 4 o 5 veces por día. ¿Listo? Hay que implementar las colaciones nocturnas con más o menos que contengan 50 gramos de carbohidratos. Estamos hablando que vienen de 200 kilocalorías, por lo menos. Y que la restricción de las proteínas, como ya les comentaba, no se debe dar salvo en casos de encefalopatía severa. No sean internitos y los vean ahí muriéndose al pobre cirrótico, acuérdense de
importante no restringir las proteínas en este paciente. Por más de que su doctor fósil le diga lo que sea, de evidencia de nuestro, usen aminoácidos de cadena ramificada. Si van a brindar consejería a pacientes que están externados o pacientes de atención primaria en su práctica médica, recuerden que la fórmula que deben usar, independientemente de si los van a sponsorear o no los van a sponsorear alguna marca, que tengan aminoácidos de cadena ramificada. Y preferir, obviamente, nutrición enteral, la segunda regla de nuestro curso. Hay que evaluar el estado nutricional tanto al ingreso como cada 4 a 6 semanas así el paciente esté externo. No hay que brindar restricciones proteicas severas en la gran mayoría de los casos, ¿no? Hay que aplicar sistemáticamente suplementos, pero que estos tengan una evaluación analítica, individualizar al paciente nuevamente. No es que simplemente porque tenemos un paciente diagnosticado con cirrosis, de repente tengamos que darle una fórmula hepática. Hay que analizar caso por caso. Y generalmente no debemos demorar nuestra intervención hasta que el paciente curse con una infección severa, que esté en la UCI, sino que nuevamente la nutrición precoz mejora el estado de nuestro paciente, ya sea simplemente con la estancia hospitalaria podemos ayudarlo a una recuperación más corta en términos de estancia hospitalaria. Y eso ustedes saben que la estancia hospitalaria se relaciona con la frecuencia de enfermedades nosocomiales. Por tanto, estamos hablando de una mortalidad que representa el 15%. En casos de colestasis crónica, pues hay una reducción del flujo biliar, esto hace que las vitaminas liposolubles se malabsorban y puede ser tanto intra o extrahepática. Nutricionalmente, entonces, tenemos una deficiencia vitamínica de las vitaminas liposolubles severa, hay una pérdida de peso involuntaria, hay prurito, hay anorexia, ansiedad precoz, los clásicos síntomas colestásicos, como ictericia, colura, colia. Y lo que tendríamos que pensar es que reducir las grasas de cadena larga son importantes y suplementarlos por ejemplo, de triglicéridos de cadena media. Igualmente, suplementar las vitaminas en su forma hidrosoluble, es importante. Y la energía, brindar una energía moderada, entre 30 y 35 kilocalorías, sin restricción proteínica. Están prohibidas en este caso los grasos de origen animal, más difíciles de poder absorber, frituras y el alcohol. Que todas ellas tienen una relación directa o indirecta con los ácidos ¿no? En cuanto a la atresia biliar, el colestasis ya sabemos que es una obstrucción de la vía biliar extrahepática, afecta generalmente a los neonatos con una rápida y sobre todo brusca progresión, es altamente catabólica desde el aspecto nutricional y desarrolla una desnutrición grave en el neonato, parece exponer muchos de ellos tienen un pronóstico bajo de vida. Además de su identificación temprana, nutricionalmente hablando, nosotros tendríamos que intervenir con estas fórmulas ricas en MST y suplementos de las vitaminas hidrosolubles, pero en su forma hidrosoluble. Igualmente, fortificar calóricamente al paciente. Sabemos que el requerimiento puede bordear los 100 kilocalorías, pero en este caso estamos hablando de un mayor aporte calórico, hasta 150 kilocalorías por día. La nutrición enteral se puede dar nutrición materna, o sea, la leche materna, y complementarlo con nutrición enteral nocturna o sondas de estarla reducida. Aplicar una estrategia mixta tiene mejores resultados. En cuanto a enfermedades hepáticas genéticas, las dos principales que se han encontrado en el médico son la hemocromatosis hereditaria y la enfermedad de Wilson, aunque no son muy frecuentes. La primera es una acumulada por la fundación del hierro ferroso y entonces nuestro soporte nutricional va guiado en evitar los suplementos tanto de hierro como de vitamina C, porque esto va a aumentar la absorción, y moderar el consumo tanto de carnes rojas y alcohol, porque tienen relación con el metabolismo del hierro, y también el té negro porque puede disminuir la evolución. En cuanto a la enfermedad de Wilson, como ya sabemos que es un acúmulo de cobre, evitar los alimentos ricos en cobre, que son los mariscos, hígado y las aves. ¿Hígado de qué? De todos, las aves, procedencia de carnes rojas, de res, de cordero, de chiquitos, no los pongo por nombre. Generalmente en estos pacientes hepatobiliares, lo que tenemos que cuando hablamos de una hepatitis no, de una estenosis no alcohólica, los suplementos que han sido evaluados con una efectividad son tanto el omega 3 como la vitamina C. Y hay que evitar los azúcares simples y las grasas trans, de biología. En cuanto a la cirrosis alcohólica o la estenosis alcohólica, encontramos que filtrán hay que suplementarlo con tiamina, folato y B12. Básicamente una terapia que vamos a encontrar en muchos grupos patológicos. Y obviamente eliminar alcohol y frituras de la
En casos de colestasis, pues vamos a tener que experimentar sobre todo vitaminas solubles o hidrosolubles y evitar las grasas saturadas y alimentos sintéticos. En diferentes patopatías genéticas, pues eliminar el factor desencadenante como el cobre, el hierro y principalmente restringir el calcio. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, rápidamente, porque tenemos que hacer las exposiciones, hablemos sobre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. La fisiopatología se lo deja ahí. Nutricionalmente hablando, hay una pérdida de peso sensible cuando la enfermedad no ha sido diagnosticada y cuando estamos hablando de exceso de peso. Entonces, podrían comportarse como un preludio y el paciente, muchos de ellos dicen, o cuando acuden a la consulta de gastroenterólogo, hablan justamente de esta pérdida de peso. ¿Por qué? Porque al haber mayor inflamación, que es lo que nos habla la fisiopatología, hay menor absorción. Esta mala absorción se concadena luego, aparte de la anorexia, con esta mala absorción propia, y entonces el paciente va a perder peso de manera inconsciente por el mismo gasto. Va a haber retraso de crecimiento social en los niños, no es una enfermedad muy común en niños, pero también se pueden presentar otros patrones como anemia, hipoproteinemia. En casos de brote, hay que hablar si el paciente se encuentra en un brote agudo o si el paciente está en remisión o en crecimiento. En el brote agudo, nuestro aporte energético tiene que ser mayor y las proteínas tienen que ser también mayores. Hay que evitar una dieta que tenga altos residuos y también evitar las fibras insolubles. Esto puede generar una mayor propulsión del bolo fecal y como estamos hablando de un territorio altamente inflamado en la fase aguda, podría dificultar o generar mayor sintomatología del paciente. Si el paciente está en remisión, disminuimos el requerimiento calórico porque no estamos en una fase hipercatabólica. La sugerencia es que con valores más moderados de proteínas, siempre considerando el valor normal que es más de 1 gramo por kilogramo, y la dieta normocalórica con adecuada fibra tanto que sea soluble o insoluble. Hay que aprender a distinguir los patrones de acuerdo a la fase en la que se encuentra el paciente. La ESPE nos da una actualización, obviamente prefiere la nutrición enteral y hay que evaluar el riesgo de nutrición tanto al diagnóstico, regularmente en los controles y ante cada exacerbación. Porque como les digo, clínicamente está asociada esta pérdida de peso y muchos de los pacientes que acuden por exacerbaciones ya sea por restaurante o porque tengan un sistémico o que estén más complicados con peritonitis o perforación, están asociados a que sí haya una pérdida de peso. Igualmente hay que suplementarlo de acuerdo a la analítica que se presenta o la fase en la que el paciente. Otro síndrome gastrointestinal que es diagnosticado en nuestro medio es el síndrome de intestino irritable. Es un dolor abdominal postprandial, una distensión que puede cursar con diarrea, con estreñimiento, con ambos o no tener un patrón definido. Los criterios Roma 4 no lo identifican así. Fisiopatológicamente, pues ya sabemos que es un trastorno funcional digestivo con una hipersensibilidad y la estrategia es una dieta FODMAP donde hay que disminuir la fermentación intestinal, por lo tanto se recomienda evitar lácteos. Muchos de estos pacientes están asociados con una intolerancia a la lactosa parcial. Eliminar las legumbres o disminuir las legumbres al máximo, el consumo de cebolla y de trigo, sin que estos pacientes se relacionen con un SPRU. El racionamiento es importante porque el paciente tiene que comer lentamente, ayudar a triturar la comida y evitar saltarse las comidas, ya que esto puede acumular mayor fermentación a nivel del colon y también podría contribuir a la presión de distensión y con ello a la hipersensibilidad visceral. Y fomentar la disbiosis. En cuanto a los probióticos, todavía no hay una evidencia clara, aunque algunos son bastante confusos en cómo se debería regular la microbiota. Algunos postulan que entre exacerbación y exacerbación, para los síndromes de intestino irritable, sobre todo los no clasificados, debería usarse regímenes intermitentes de rifaximin para poder contribuir con la disbiosis. La ESPE no habla un protocolo rígido, pero sí apoya las dietas bajas en FODMAP sobre todo y la educación alimenticia personalizada. Muchos de estos pacientes van a identificar a lo largo del tiempo porque tienen evoluciones largas. Sabemos que el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que probablemente estos pacientes hayan pasado por 1, 2, 3 especialistas, en los cuales no les han brindado una respuesta clara o vienen con diagnósticos entrecruzados. Entonces, al hacer una patología de descarte, primero hay que obviamente eliminar las posibilidades más amenazantes para la vida de nuestro paciente o que comprometan su cronicidad. Pero una vez que se identifican, pues muchos de ellos van a venir con alimentos que ya reconocen que pueden tener sintomatología asociada. No necesariamente son los que se presentan aquí, pueden ser todos los que se imaginan. Hay gente que funciona
obviamente la libre de gluten de manera estricta y de manera permanente. El aporte energético es un poquito más moderado que el aporte proteínico y por tanto, como estamos hablando de la restricción todo del gluten y de las harinas de trigo que generalmente vienen fortificadas con hierro, con calcio, con vitamina D, con vitamina 12, son necesarias de suplementar. ¿Qué cosas está prohibido? Trigo, cebada, centeno y espelta. Todos aquellos que tienen gluten con corazón. Y hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. Pueden venir plantas, que es, por ejemplo, industria que sea libre de gluten, pero que tengan en su misma procesadora productos. Intermedia completamente centrífuga. Aquellos que tienen una enfermedad con mayor indicación clínica podrían generar también síntomas. Hay que evaluar sobre todo cómo se adhiere el paciente a este tratamiento. En nuestro medio, lamentablemente, un paciente con celiaquismo tiene muy bajas opciones nutricionales fuera de su hogar y está supeditado a una dieta domiciliaria con bastante restricción. Por lo tanto, también nos llevaría a pensar en qué estrategias podríamos diseñar para que los pacientes tengan una mayor visibilización en el medio y que también